Hola, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estos colgantes geométricos huecos en arcilla polimérica. Necesitarás una lámina de arcilla del color que prefieras al número 2 de la laminadora. Pásala junto con una esponjita de textura por la laminadora al mismo número. Ahora calcula la cantidad de arcilla que vas a necesitar con el cortador que usarás para realizar tu colgante. Con el resto de arcilla, haz una lámina alargada también al número 2 de la laminadora y con ayuda de una regla, córtala con el bisturí. Mide aproximadamente 1 centímetro de ancho y de nuevo con la regla, corta recto. Corta uno de los extremos en ángulo de 45 grados con ayuda de la cuchilla. Y coloca este extremo haciéndolo coincidir con la unión que tiene el cortador, de manera que el extremo inferior coincida con la parte que corta de nuestro cortador. Esto es importante ya que el extremo superior tiene un borde redondeado y no nos serviría. Corta la unión también en ángulo de 45 grados pero al contrario que el anterior y presiona con el dedo para que se adhiera bien. Con ayuda del dedo y de la cuchilla, elimina todas las irregularidades que puedas. Asegúrate que el extremo inferior coincide con el borde del cortador. Coloca el cortador sobre la lámina texturizada, dejando la textura hacia abajo y presiona ligeramente, con mucho cuidado de que no se corte la arcilla. Con ayuda de la cuchilla flexible, corta todo el exceso alrededor. Elimina las rebabas con ayuda de la cuchilla y deja la superficie lo más lisa posible. Ahora coge otro cortador que será el que vas a usar para el centro y de nuevo con la tira de arcilla que te ha sobrado, rodea todo el extremo inferior del cortador uniendo los extremos en ángulo de 45 grados. Elimina las máximas irregularidades posibles con ayuda de un rodillo y de la cuchilla. Y coloca este cortador en el centro del colgante. En este caso sí debes presionar para que se corte el cuadrado central, pero con mucho cuidado de que no se deforme la arcilla. Ahora es el momento de hornear por primera vez, a la temperatura y el tiempo que recomiende el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez fuera del horno, saca con cuidado los cortadores. Hazlo poco a poco para que no se rompa. Con una lija de grano medio, lija los cantos de la pieza para eliminar irregularidades. Ahora utiliza una lámina al número 2 de la laminadora para hacer la parte superior del colgante. Yo en este caso estoy utilizando una lámina realizada con la técnica Bargello. Si quieres saber cómo se hace esta técnica,
Tienes el enlace al vídeo en una tarjeta en la esquina superior derecha de la pantalla y en la caja de descripción del vídeo. Coloca el cortador para medir más o menos el tamaño del colgante y el lugar donde va situado el cuadrado central. Y corta un cuadrado en la lámina. Pon la parte estampada hacia abajo y aplica un poco de arcilla líquida con el dedo en los cantos de la pieza que ya tienes horneada. No es necesario poner un exceso de arcilla líquida, con un poco que pongas con el dedo es suficiente. No olvides poner también en el canto del cuadrado interior. Y ahora coloca esta pieza boca abajo, haciendo coincidir los huecos de los cuadrados. Presiona para que se adhiera. Y con un bisturí elimina los sobrantes del centro. Ayúdate del dedo para eliminar todas las irregularidades que puedas. De nuevo, con ayuda de la cuchilla flexible, corta todo el exceso alrededor. Y continúa eliminando las irregularidades con ayuda de la cuchilla y de los dedos. Para hornear, te recomiendo que lo hagas en medio de 2 azulejos o 2 trozos de cristal, colocando papel de horno entre el azulejo y la pieza. Y de nuevo horneamos por segunda vez a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Aquí tengo mi pieza una vez horneada, la he lijado y pulido para conseguir un acabado brillante. Si quieres saber cómo lijar y pulir tus piezas de arcilla polimérica, tienes el enlace al tutorial en las tarjetas y en la caja de descripción del vídeo. Marca con un rotulador permanente los puntos donde harás los orificios para introducir el cordón del colgante. Con la ayuda de un taladro manual, realiza los orificios que has marcado, primero con una broca más fina y vete incrementando el grosor hasta conseguir un orificio que tenga el mismo diámetro que el cordón que vas a utilizar para tu colgante. Para eliminar las irregularidades de este orificio, puedes utilizar una punta de diamante que suele venir con los accesorios de nuestras multiherramientas tipo Dremel. Ayúdate de un alambre para introducir el cordón en el colgante. Introduce el alambre curvado por uno de los orificios y saca el extremo por el otro orificio. Ahora introduce un cordón de caucho en uno de los extremos del alambre y tira del otro extremo para que salga por el otro orificio. Esto puede costar un poco al principio, pero con un poco de insistencia sale bien. Coloca una fornitura o enganche para cordón en los extremos con ayuda de unos alicates, como ves en la imagen.
Y a continuación puedes colocar un cierre tipo mosquetón o, como estoy haciendo yo en este caso, una cadena para conseguir una longitud ajustable para tu colgante. Coloca unas anillas y un cierre de mosquetón y ya tendrás listo tu colgante geométrico hueco. Aquí puedes ver el resultado de los colgantes que he realizado, utilizando dos cortadores de formas diferentes, e incluso he hecho unos pendientes a juego para este colgante triangular. En este caso he utilizado un colgante circular para el centro. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica para hacer tus propios colgantes geométricos huecos. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.